Viviendo con gozo bajo autoridad. Así vamos a titular esta lección. Que se puede vivir con gozo bajo autoridad. Es más, solo se vivirá con real gozo si aceptamos la autoridad bajo la cual el Señor nos puso. Vamos a hablar de la educación de los niños pequeños, desde que están de 0 años de brazos hasta 5 años. Luego vamos a ver de hoy en 8 un poco más de particularidades de la siguiente etapa. Pero entonces, la primera cosa para que nos motive a ponerle atención a esto que estamos estudiando. ¿Cuánto nos preocupa a los padres el desarrollo físico de nuestros hijos? Claro que sí, queremos que no estén enfermos, que sean sanos, que crezcan bien. ¿Cuánto nos preocupa el desarrollo social? Que se sepan comportar, que sepan socializar de una manera sana. ¿Cuánto nos preocupa su desarrollo intelectual? Y por eso estamos detrás de que estén en una escuela, que saquen el colegio, etc. Nos interesa que ellos no sean ignorantes. Pero ahora comparemos todas esas cosas, el desarrollo físico, social e intelectual, con la importancia que se le da al desarrollo espiritual. Esos niños tienen alma. Esos niños tienen alma. ¿Qué tanto nos importa? ¿Qué tanto dedicamos a orientarlos, enseñarlos y corregirlos con el fin de que se desarrollen espiritualmente? Leemos en la carta a los Efesios, capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si nosotros recibimos de la palabra de Dios un mandamiento como este que dice: hijos, obedecer a vuestros padres, necesitamos entender bien qué es obedecer y qué es honrar, porque lo asocia al mandamiento de honrar a los padres. ¿Qué dice la Escritura? Que esto es lo justo y lo correcto. Nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos a obedecer y a honrar a sus padres porque eso es lo justo y lo correcto, es decir, es lo que agrada a Dios. Y según vemos, tiene grandes ventajas. Cuando leemos ahí dice, porque esto es justo, luego dice, para que te vaya bien. Entonces vamos a hablar decía el pastor Ted Tripp, de un círculo de bendición. Mientras estén en esas condiciones, van a recibir bendición para que te vaya bien. Entonces a nosotros nos va a importar enseñarlos que estén bajo esa autoridad y aprendan a obedecer a los padres y a honrar, porque deseamos que estén bajo esa bendición. En el momento en que ellos desobedecen y dejan de honrar a sus padres también, salen de ese círculo de bendición, y es por eso que se necesitará la corrección. Para poder ejercer bien la autoridad, y me dirijo a ustedes específicamente, padres de familia o las personas que van a ejercer el liderazgo en los hogares, lo primero que tenemos que tener bien claro es lo que no es la autoridad, porque eso es lo que da tristes resultados, entender mal. La gente cree que tener autoridad es, a mí se me dio la tarea de decirle a los demás que hagan. Y esa es como algunos ejercen esa es la manera en que algunos ejercen la autoridad. Simplemente es mandar a los demás, decirles que hagan y que no hagan, y estar ahí en esa vigilancia. Eso no es realmente la autoridad. Eso es cuando no se entiende bien la autoridad, comienza el cuestionamiento entonces del por qué. ¿Por qué debo obedecer? ¿Por qué los niños dicen, y
si ellos confrontan a sus padres cuando les dan una, o más bien responden de esa manera, ¿por qué tengo que hacerlo? No es justo, es porque no están entendiendo que obedecer a los padres y honrarlos es lo justo y lo correcto. Pero el corazón, para que se manifiesta desde pequeños, que el corazón viene manchado, ellos no creen que es justo hacer lo que los padres les dicen. Y por todo este mal entendimiento de la autoridad, algunos terminan simplemente renunciando a la autoridad que Dios les dio. Y algunos reconocen con tristeza, perdieron la autoridad, no les hacen caso, ni su esposa ni sus hijos. Pero cuando tenemos la visión bíblica de la autoridad, lo pensamos diferente. Pensamos, Dios, varones, Dios nos dio una cierta autoridad sobre las vidas de mi esposa y de mis hijos. Y esa autoridad es para protegerles y guiarles y orientarles. Y si yo realizo bien, si hago un ejercicio correcto de mi autoridad, ellos van a ser bendecidos. Voy a estar insistiendo en esto. Tengo a mi hijo y entonces le enseño que tiene que obedecer y honrar porque quiero que le vaya bien, porque esa es la promesa, para que te vaya bien. No es simplemente para que haga las cosas como a mí me gusta, sino es porque yo quiero que le vaya bien. Una de las cosas que necesitamos tener bien claro es que los niños carecen de sabiduría. Ellos no nacen sabios, la insensatez está atada a su corazón, dice la Sagrada Escritura. No son sabios, tenemos que enseñarles. No son maduros, van a tener que madurar y nosotros padres tenemos que ayudar en el proceso de madurez. Tienen que experimentar muchas cosas, ellos nos necesitan. Hay una manera de pensar tan horrible hoy en día que es déjelos, ellos van a aprender solos, haga lo que quiera. No, nosotros estamos ahí precisamente porque ellos no saben, no tienen sabiduría, no han aprendido, son inmaduros, no tienen experiencia, no necesitan. ¿Ve qué diferente es verlo así, la autoridad, que simplemente es dígale lo que tiene que hacer y regañe y regañe? Entonces, ¿qué es obedecer? Voy a ver cuántos hijos tengo aquí, que se me hicieron, todos están en escuela medical, solo quedó Robin, no, ahí está Aileen, bueno, Beatriz todavía es hija, ahí está. ¿Qué es obedecer? Debe someterse a la autoridad de Dios en sus padres y hacer lo que ellos le ordenen, pero ¿cómo hacerlo? De manera inmediata, sin excusas, sin quejas, sin cuestionar. Eso es verdaderamente obedecer. Si ustedes padres o yo nos estamos contentando con menos, no es obediencia todavía que agrade a Dios. Obediencia es así. Ahora, aclaro que leímos obedecer en el Señor. Esa es la única cláusula ahí. Solo si sus padres le están mandando a hacer algo contrario a la ley de Dios, es decir, le están mandando a pecar, en ese caso usted está disculpado de no obedecer. Pero cuando los padres le dan una instrucción, se le obedece inmediatamente, sin excusas, sin quejas y sin cuestionamientos. Y esto no se va a dar así, poco a poco. Allá está mi hija que sabe de qué estamos hablando, porque en nuestra rutina había una hora nosotros hacíamos la cena, tenemos la devoción y luego ella solía subir con su mamá a ver algo a la televisión y yo me quedaba en la oficina. Cuando ya la llamaba, ya bajé para acostarla, para que durmiera, solía decir, ¡tan temprano! Y entonces yo debía explicarle, y sí bajaba cuando yo lo decía, pero ya la queja de tan temprano ya no es obediencia adecuada. Se baja porque papá llamó, y ellos deben entenderlo así. Pero nosotros no lo hacemos simplemente por un ejercicio tiránico de la autoridad. Ella está ahora con una bendición que sabe seguir instrucciones.
Y así sus hijos, si usted los enseña lo que realmente es la obediencia, está ayudándolos para que en el futuro no tengan problemas en sus matrimonios, en sus trabajos, etc. Usted quiere que les vaya bien. ¿Cuántos de los problemas que se dan en los hogares es porque una mujer no puede simplemente hacer lo que el esposo le dijo? Nunca aprendió a seguir una instrucción, porque siempre tiene una queja y un pero y un no a lo que el esposo le pidió. Eso viene desde su educación, la dejaron, y usted también como hombre, usted cuando se le da una instrucción, su jefe, quien sea que Dios ponga, porque la autoridad, ese quinto mandamiento, nos habla de los padres, sí, pero nos habla en general de la autoridad, cómo usted recibe las instrucciones que alguien que está en autoridad sobre usted le da. Simplemente con humildad. Y lo que nos falta es eso. Porque si la instrucción es, abra la ventana, por favor. La persona que sabe seguir la instrucción, abre la ventana con mucho gusto. Pero si no dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que abrirla? Y comienza un argumento y se hace un problema. Eso viene desde pequeños. Les enseñaremos a obedecer, vuelvo a decir, de manera inmediata, sin excusas, sin quejas y sin cuestionamientos. Pero obviamente esto va a generar problemas y son oportunidades. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace 15 días? Son oportunidades para evangelizar. Porque le vamos a decir a ese que no quiere obedecer, ¿sabes por qué te cuesta obedecer? El problema está aquí adentro, en el corazón. Hay un problema que tratar en el corazón que se llama pecado y ese es el que te impide simplemente obedecer con alegría. La palabra honrar es un sometimiento a la autoridad de Dios y lleva a los hijos entonces a ¿cuál es el trato con los padres? ¿Cómo se le habla a los padres? Con respeto y reconociendo que de ellos reciben todos los bienes que Dios les da a ellos. Los padres alimentan a los hijos, los guían, los disciplinan. Y hay una parte en la cual entraremos después más detenidamente, pero la palabra honrar está muy asociada a darle algo en reconocimiento. Ustedes recuerdan la lectura que hace pocas semanas tuvimos en Números 22, cuando aquel rey Balac envía a traer al profeta Balaam, le dice, ¿no puedo yo honrarte? ¿Por qué no viniste? No puedo yo honrarte. Y cuando decía honrarte no significa hacerle una reverencia o algo así. Él le iba a dar algo. Él le iba a dar un reconocimiento. Regalos monetarios en ese momento seguramente sería. Pero eso es lo que debemos entender. Los hijos tienen que ser enseñados a dar en reconocimiento a sus padres. ¿Cómo lo aprenden? Del ejemplo. Entonces, ellos ven que papá prepara un regalo para mamá en su día y ellos están aprendiendo y aprenden a dar y al revés y ven que mamá prepara algo para papá y aprenden a dar porque eso es parte del honrar. Era uno de los pecados en Israel con aquella hipocresía tan grande que había en los fariseos que decían es corbán y todo lo que pudiera dar para honrarte. ¿Qué querían decir eso? ¿Lo han leído? Que los fariseos preferían, le decían a la gente, vea, yo sé que usted le iba a dar eso a su papá o a su mamá, pero si lo da de ofrenda, Dios lo disculpa. Les interesaba más recibir ellos que aquellas personas cumplieran el mandamiento. Entonces, creo que básicamente hemos explicado lo de obedecer y honrar, muy básico, pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vienen las faltas de respeto y las desobediencias en los niños? Que ellos están en un peligro, se están saliendo de aquel círculo de bendición y van entonces a tener consecuencias y usted no puede simplemente dejarlos. Porque entonces significaría que no le importa que ellos salgan de esa condición de bendición. Me gustó mucho la frase que usó este hermano cuando dijo, es una misión de rescate. Usted no quiere dejarlos que vayan por ahí, usted va a ir a hacer lo necesario para rescatarlos, porque quiere
hacer que ellos estén bajo ese círculo de bendición. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, tan pequeñitos no sirve un discurso. De 0 a 5 años, no tome demasiado tiempo para explicar. Bueno, primero, cuando no hablan ni siquiera todavía se comunican. Entonces, no, ellos no entienden eso. Lo que entienden es la vara, y eso es como el Señor lo dejó. La vara es necesaria, el castigo, pero es correctivo. No es que yo estoy haciéndole pensar a mi hijo que le estoy castigando para que pague por lo que hizo. No es así. Estaríamos distorsionando el mensaje de Dios. Lo que quiero es corregirlo porque lo estoy rescatando. El resultado de la disciplina tiene que ser positivo, nunca negativo. Voy a leer rápidamente versículos que ustedes y yo conocemos, pero que necesitamos tenerlos bien claros para aplicarlos en la disciplina de los niños pequeños. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, con tristeza yo puedo decir que he conocido personas que se jactan diciendo: a mí mis padres nunca me castigaron. Y lo dicen como algo bueno, pero según la Biblia, entonces no lo querían. Se querían más a sí mismos, no querían pasar por ese trago difícil de ir y disciplinar a su querido niño porque lo amo más de lo que me amo yo a mí. Porque cualquier padre sensato sabe que ejercer la disciplina no es una tarea agradable, no lo es. Yo pensaría que el que disfrute castigar a sus hijos tiene un problema seriosísimo en su corazón. No, lo hacemos con gran dolor, pero es misión de rescate. Vamos, porque lo amamos, no lo vamos a dejar en su mal proceder. Si detiene el castigo si usted sabe que su hijo debería ser castigado y usted no lo castiga, usted lo aborrece, no lo ama. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Y cómo pasa eso de querer destruirlo? Porque usted está pecando, porque está realizando la labor con enojo, y así no se hace. Si algo tenemos que tener claro es que no es la manera de ejercer disciplina si usted está en enojo. Usted está en pecado. Primero tiene que superar su pecado y luego ir y aplicar ese castigo por la razón correcta, por amor al hijo. Porque hay esperanza, dice, y eso es lo bueno, hay esperanza. No crea que no hay esperanza para su hijo si usted aplica los principios bíblicos. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Si ustedes y yo la creemos, deberíamos actuar según lo que aquí dice. Claro, contrario a todo lo que el mundo dice, porque no están entendiendo, lamentablemente, pero si somos fieles al Señor, vamos a entender esto. Que el niño, por más precioso que sea su niño y más que usted lo tiene ahí mimado, usted debe entender, trae la necedad, como usted la traía también. Atada, ligada, está el pecado y usted va a hacer todo lo posible por corregirlo, por alejar esa necedad de él. Proverbios 23, 14 y 15. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Y oiga esto, y librarás su alma del Seol. Estudie la vida de los delincuentes y de todos los que están viviendo muy mal hoy en día. ¿Cómo fue su crianza? Sus padres o los que se encargaron de educarlos no los corrigieron a tiempo. Proverbios 29, 15 y 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto es lo que todos queremos
Y gloria a Dios que se puede, y usted después puede estar tan contento y sintiéndose, sí puede usarse la palabra, hasta orgulloso de ver el fruto. Claro, costó, en algunos cuesta más que otros, eso es la realidad. Pero eventualmente verá ese fruto, dice, dará alegría a tu alma. Los padres tienen alegría cuando ven a aquel joven, aquella joven que van bien. Oh, Señor, claro, le agradecemos a Él porque de Él viene ese poder para educar, la sabiduría, la prudencia. Pero eso sí, tuvimos que realizar una labor de corrección, porque lo que hoy en día reina es personas consentidas, que se les dejó hacer siempre lo que ellos querían. Nunca se les dijo no a algo, para que no se frustre, porque se le hace un trauma, etcétera, etcétera, que hoy se dice. Y los dañaron. Ustedes y yo peleamos contra el pecado, todos, y de eso se tratará el sermón de la tarde. Pero eso se dificulta precisamente porque no nos enseñaron a ejercer ese dominio propio, que no como cristianos, sino como seres humanos tenemos, ¿sabían? Porque hay un nivel en que por llevar la imagen de Dios debemos tener autocontrol. Claro, ahí es donde vemos el dominio del pecado y necesitamos entender el Evangelio. Pero sea como sea, es un ser humano. Debemos enseñarle a ejercer autocontrol. Y para eso es la disciplina. Y una advertencia más, Colosenses 2, 8 y 9 dice, es con respecto a esto que les estaba diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pareciera que está hablando, es bastante amplio con respecto a enseñanzas falsas, pero apliquemos, hay enseñanzas falsas con respecto a la crianza de los hijos. Y lamentablemente muchos cristianos, familias cristianas, fueron engañadas por las filosofías del mundo, por las huecas sutilezas. Esto que les digo nosotros sabemos, no estamos negando que hay niños con ciertas condiciones que dificultan aún más ese proceso y que son correctamente diagnosticadas. Pero algunas de ellas, hermano, y ustedes lo tendrán que hacer con sabiduría, lo que son manifestaciones de pecado. Reciente mi hija y yo he hecho una visita a unos hermanos, a los hermanos de Cedral, y nos contaban una historia que decimos, qué triste, porque así es como se están manejando las cosas. Estaban en una clínica y el niño les dijo a sus padres, quiero que nos vayamos ya. O sea, el niño en ese tono, él diciendo, ya nos vamos, y los papás tienen que hacer lo que él, porque si no hacían lo que él decía, dice, y el niño los amenaza con estas palabras, no quiero ponerme mal. Porque ya ese niño supuestamente es que él tiene una condición, ya lo diagnosticaron, etcétera, etcétera, pero detrás de eso nosotros vemos que nunca trataron con su pecado. Resulta que si el niño no se hace lo que él quiere, entonces él va a hacer, se va a salir de control, va a haber un problema ahí, entonces hay que hacer lo que él quiera. ¿Qué faltó ahí? Todo lo que estamos leyendo. Y tristemente algunos cayeron entre esas filosofías huecas, sutilezas, y dijeron, no hay que dejarlo. Quiere revolcarse en el piso y hay que dejarlo. No. Pero entonces vamos a repasar, porque yo sé que esto ya lo sabíamos, pero hay que repasarlo, cómo se aplica la disciplina física en un hogar donde los padres temen a Dios, donde el padre ejerce la autoridad bíblica. Lo primero que debemos entender es que la disciplina es algo privado. Oraba al inicio porque yo sé cómo es nuestro corazón, que Dios sabe lo que hacemos, pero no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y esta es una de las cosas que pudiéramos hacerlo por una motivación equivocada. Habíamos hablado de esto, sí.
No es que nos importa solamente la conducta de ellos, lo que debo llegar es a su corazón. Y a veces los padres solo se contentan con eso, con la conducta. Igual, en este ejercer disciplina, a veces hay padres, que Dios nos libre de eso, pero hay padres que realmente lo hacen para que los demás no digan que ellos no disciplinan. Y entonces disciplinan en frente de los demás. Nunca usted debe hacer eso de ejercer disciplina solo para que aquel que vio el incidente no diga, el niño se portó mal y el papá no le hizo. Usted no tiene que darle cuentas a él, sino a Dios. Usted lleva a su hijo aparte, en privado, es como se ejerce esa disciplina. Dios es el que a usted le va a juzgar. Y nosotros tenemos que estar menos pendientes de los hijos de los demás. Tenemos que estar pendientes de los nuestros. Eso es fácil, ¿verdad? Estar fijándose en los niños de otros. Qué mal portados son. Pero como hermanos no es así. Si vemos a un hermano teniendo problemas con su niño, porque se nota a veces los niños y su carácter y su desobediencia, un motivo más de oración. Hay que orar por el hermano tal, está luchando con ese niño. ¿Qué es lo que quisiéramos? Que persevere en la aplicación de los principios bíblicos. Pero entonces la disciplina es algo privado. En tanto ya pueda hablar, hay que llevarlo y explicarlo. Hay que explicarle al niño específicamente qué fue lo que hizo mal, o lo que no debió hacer, o lo que tenía que hacer y no hizo. Porque pensémoslo bien, ¿qué sentido tiene el castigo si el niño no sabe por qué vino el castigo? Y muchas veces tristemente pasa. Yo sé de gente que recuerda y dice, me dieron una tunda y ni recuerdo por qué. Y recuerdan la tunda pero no el por qué. Eso no era la idea. La idea es que usted entendiera que fue por una desobediencia o porque usted fue terco en algo. Esa es la idea, igual. Entonces, oigan lo que debe tener bien claro. Él tiene que entender qué fue lo que hizo mal. Tal vez no lo entendía, ahora lo va a entender, qué fue lo que hizo mal o qué debió hacer y no hizo. Y entonces por eso nosotros tenemos que tener siempre la ley de Dios en nuestra mente. Porque a veces pudiéramos querer castigar por cosas que no son pecado ni van contra la ley de Dios. Simplemente porque a usted no le gusta. Ahora póngase a ver, tenga razones válidas usted para ejercer la disciplina. Nunca se hace, como les digo, en enojo. Tiene que tener razones válidas. Usted ve, sobre todo es el pecado de rebeldía el que más tenemos que poder identificar. ¿Por qué? Porque si usted le dijo no, y él siempre lo hace, eso es un pecado. Es rebeldía. Él debe entender que el no de sus padres, papá o mamá dijo no y no puede hacerlo. Y un niño bien educado en esto tendrá esa gran bendición. Nuestros hijos, por ejemplo, tienen que tener tan claro que ellos, por ejemplo, si hay ciertos, que ellos no pueden pasar canales, por ejemplo, cuando se hacía eso, yo no sé quiénes ven televisión todavía, pero no puedes pasar canales, solo puedes ver este y nada más. Y el niño bien entrenado lo hace así, no si está papá o si no está, no, yo no tengo permiso de ver otros, ni las noticias ni nada, solo se me permite ver este canal y este canal. ¿Ven? Nosotros tenemos entonces que traer al niño aparte, explicarle el asunto, asegurarnos de que entendió. ¿Y cómo nos aseguramos? Vamos a ver qué dice él. ¿Entiende lo que dijo papá? ¿Entiende lo que usted hizo? Mamá le dijo que tal cosa y usted no lo hizo, ¿entendió? Y después usted le va a explicar. La Biblia nos dice que para que usted esté bajo una bendición de Dios, usted tiene que obedecer a sus padres y honrarlos. Y con esto usted no va a tener bendición. Por eso yo estoy aquí de parte del Señor para hacerle volver a la bendición, esa misión de rescate. Y eso implicará un castigo. Y usted debería poder decirle ahí, esto que hiciste va a merecer, y usted verá, 3 azotes. 4 azotes, 2 azotes, etcétera. Sea sensato.
Usted no va a dar muchos azotes por una cosa que no es tan grave, sea sensato, pero tampoco le va a dar un azote por algo que es muy grave. Él debe entender que hay una correspondencia entre lo que hizo y el castigo recibido. ¿Por qué? Porque necesita recordar el por qué. No es simplemente que él no sienta, como les decía antes, que está pagando, ok, esto vale tantos azotes, me arriesgo, no me arriesgo. No, eso no puede ser así. Y esto de dar el azote es serio. Usted tiene que hacerlo con seriedad y creyendo que Dios va a bendecir esto que usted está haciendo. ¿Le gusta a usted tener que bajarle la ropita al niño y darle sus azotes? Y después que ha pasado eso, no debe hacer como hacen algunos en su pecado. Se enojan con el niño, el resto de la tarde no le hablan o algo así. No, ya se explicó, ya se aplicó la disciplina. ¿Qué hay ahora? Reconciliación. Papá nunca te va a dejar de querer, nunca. Me hiciste enojar, sí, con lo que hiciste, pero nunca te voy a dejar de querer. Eso fortalece esa relación paterna con sus hijos. ¿Y qué falta para terminar? Ore con su hijo y que su hijo lo oiga orando y clamando a Dios por su alma. Les aseguro que esto hace un impacto precioso en la vida de ellos, porque ellos oyen que su papá le pide a Dios por ellos, que su papá le pide a Dios que los perdone. Eso es la disciplina bíblica. No es lo que se practica, ¿verdad? Las personas aplican, dan un golpe a la ira, gritan. No había gritos, no había humillación del niño ni frente de nadie. Era un momento importante que había que pasar, pero como digo, una oportunidad también de ir y presentarle a ese niño su necesidad de Cristo. En cuanto ya sepa hablar, lo que necesitas es a Jesús en tu corazón para que Él limpie el pecado y te dé con su espíritu la capacidad de obedecer. Si nosotros, mis hermanos, hacemos esto, veremos resultados. Pero si aceptamos las filosofías y huecas sutilezas del mundo, entonces nuestros hijos serán igual que el mundo, nada más que vienen a esta iglesia, pero son igual que los de los demás. Y queremos hijos que honren a Dios, que les vaya bien. ¿Quién no va a querer que a su hijo le vaya bien? Pues ahí dice, para que te vaya bien. Algunas cosas antes de terminar, porque debemos rendir el receso. Pidamos sabiduría a Dios cuando es necesario aplicar la vara. Pidamos esa sabiduría al Señor. Identifiquemos primero qué es lo que nos está moviendo al aplicarlo. Si es enojo, si es ira, si es que me hizo pasar una vergüenza delante de alguien, si es eso, no está bien. Identifique el pecado, porque usted lo que va a corregir es el pecado. Alguien pregunta a veces a qué edad comenzar. En cuanto ya el niño bebé sepa qué es un sí y un no, ya se puede empezar. Pero si el niño no, hay que tomar ese tiempo, sí, no, y los niños, los bebitos, incluso que todavía no caminen, ya saben identificar cierto tono de papá y mamá, que le dice, que se pone un poquito serio, que le está haciendo una advertencia. No, ellos deben entender, y sí entienden, ese es el asunto. A veces los abuelos se quieren meter, no lo deje. Y el abuelo siempre va a decir, está muy pequeño. Ella no entiende. Sí entiende y no está tan pequeño. Usted debe hacerlo, no lo deje que alguien más. La responsabilidad se la dio Dios a usted. Y usted no puede decirle a Dios, es que usted sabe la abuela cómo es. No.
Entonces, ¿a qué edad? En cuanto, y eso va a tomar tiempo, enséñele a sus niños qué es el sí y qué es el no. Y sea consistente. Sea consistente porque si no hay una confusión. El niño dirá, qué raro, a veces hago esto y me castigan, a veces lo hago y no me castigan. ¿De qué dependerá? Bueno, yo le digo de qué depende, del estado de ánimo del papá, y así no debe ser. Debe ser si el principio, si se quebrantó la ley de Dios, se aplica el principio, es necesaria la disciplina. Mucho tendremos que trabajar en nuestro propio pecado para que no apliquemos nunca la disciplina enojados. Algunas personas llegan, y he tratado con personas que me dicen, ay, lo he intentado, y entonces como no les da resultado como ellos quisieran en el tiempo que quisieran, comienzan a ver otras alternativas. Si usted cree la Biblia, haga lo que la Biblia dice consistentemente, que eventualmente verá el resultado, pero no puede estar variando métodos. Hoy hago lo que leí, lo que oí ahí que dijeron en el programa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa. Hagamos lo que Dios dice. Identifique el pecado, hable con su hijo, aplique la vara, ore con su hijo, reconciliación. Hay quienes yo sé que sienten que dicen, ya, a mí ya es demasiado tarde para mí. Mi hijo creció mucho, nunca hice esto. Recuerden que el título de la lección es Vivir bajo autoridad con gozo. Ese principio es para toda la vida. Y ellos tienen que ver que es beneficioso para ellos. Y entonces, si lo entienden, van a tener gozo. Recuerden eso. Nunca sacamos a Cristo y al Evangelio de la escena en que estamos. Más bien son oportunidades para esto. Es oportunidad hasta para testificar a sus hijos y decirle, yo sé cómo usted se siente, porque yo también, mi corazón también tiende a la desobediencia, habiéndome dicho Dios cosas, pero Él no nos ha dejado sin esperanza, nos dio a Jesús. Sí es importante que analicemos si en alguna medida estamos renunciando a la autoridad que Dios nos dio, si nos están intimidando los demás. Hay gente demasiado preocupada por lo que piensa el vecino o el familiar. Preocupémonos por lo que piensa Dios de nosotros. Seamos fieles a Dios. Y ahí es donde padre y madre tienen que ser un equipo. Tienen que ser un equipo. Ustedes mismos saben cómo es el corazón, porque ustedes también fueron así probablemente. Vamos a ver si necesito, ¿a quién voy? ¿A mamá o a papá? ¿Quién más? Y los pone a ellos en conflicto. Ellos deberían percibir a papá y a mamá como un equipo. Ellos piensan igual y actúan igual y se apoyan. Porque si no, el corazón pecaminoso del hijo va a ver esa brecha. Que no están de acuerdo, deben estar de acuerdo. Incluso entonces, ya eso es de otra lección, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo? Vamos a verlo después y lo vamos a tratar detenidamente. Que el Señor les bendiga.